definitivamente Dios quiere que nosotros vivamos en libertad. La prueba está que Él entregó lo más preciado a su Hijo Jesús para morir en la cruz y poder darnos la libertad a todos los seres humanos que lo deseen. Él ya pagó el precio de nuestra liberación, pero Él no la otorga contra la voluntad de nadie, sino se la da a aquellos que la buscan, que la anhelan, que la desean, que desean cambiar su estilo de vida, que ya no quieren vivir más en la zozobra, en la angustia, en la decepción, en la destrucción de su hogar, de su familia, con tal de vivir gozando los deleites temporales del pecado. Tenemos que reconocer que el pecado produce placer y deleite. Y aquellos que no han sido sabios y han decidido vivir gozando los deleites temporales del pecado, van a experimentar un terrible futuro. Como dice la Escritura, una horrenda expectación de muerte con fuego y azufre por todos los días de la eternidad. Y ojalá ahí terminara. No, van a estar conscientes, despiertos, sufriendo por millones y millones de años. Nunca van a salir de ese lugar, pero prefirieron los deleites temporales de este mundo, que los hacían ser enemigos de Dios, apartados de Dios. Pero para todos aquellos que han sido sabios y dijeron: Señor, yo renuncio a todo tipo de pecado, me acojo a tu gracia, a tu perdón, me arrepiento del mal que he hecho, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. A estos Dios les ha dado perdón de pecados, vida eterna, y les ha constituido que se llamen hijos de Dios. Hácelo fuerte. Esta libertad Cristo la ganó para nosotros en la cruz del Calvario. El mensaje de hoy tiene un título sencillo, pero poderoso si nosotros tomamos esa decisión. El mensaje se llama: decide vivir en la libertad que Cristo ganó para ti. Decide vivir en la libertad que Cristo ganó para ti. ¿Qué quiere decir? Que hay la posibilidad de renunciar, vivir en esa libertad que ya Cristo ganó. Cristo nos da esa libertad, y vamos a ir más adelante. Vean cómo desde el principio, cuando Dios creó el mundo, Dios formó un pueblo, el pueblo de Israel, llamando a un hombre llamado Abraham. Y a este pueblo, cuando se desarrolló y se multiplicó, fueron a Egipto. José, el hijo menor de Jacob, dice que llegaron 70 personas a Egipto. Tuvieron la bendición de que su hermano menor era el segundo del imperio más grande que existía, el imperio faraónico. Faraón era el título del rey, no se le llamaba rey, era faraón. De tal manera
que estuvieron en la mejor tierra. José puso a su familia en Gosén, en la tierra más fértil, donde llegaban las aguas del río Nilo, se dividían. Bueno, lo importante es que después de que murió José, pasaron otros faraones, el pueblo se multiplicó, estaban en bendición hasta que un faraón decidió hacerlos esclavos porque dijo: se está multiplicando mucho este pueblo, y cuando un día vengan nuestros enemigos y les dicen que ellos que se levanten contra nosotros, se van a levantar y nos van a derrotar porque son muchísimos ya. Y decidió irles cortando todo hasta que los hizo esclavos. No tenían más que para comer y vivir en esclavitud. Así estuvieron en ese lugar durante 400 años, y un día Dios decidió libertarlos. Nadie podía liberar a la nación de Israel, nadie, porque el imperio más poderoso era Egipto. ¿Quién iba a liberarlos contra el imperio más poderoso? Ellos, esclavos, por generaciones, sin estar preparados militarmente, nada. Dios, en su plan, decide intervenir y poderosamente usa a un hombre al que él había preparado para llegar a ser comandante de aquel pueblo de labradores, de ladrilleros, a sacarlos a la libertad. Dios los lleva a través del desierto y abre el Mar Rojo y está con ellos, y llega un momento dado en que les lanza un desafío. Ya ustedes son una nación libre. Vamos a Deuteronomio para que ustedes vean el desafío que les hizo. Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. Vean lo que les dice Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. 20, la primera parte del 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Dios los lleva a un punto donde Él les dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Escojan, dice. He puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida, y no nada más les dice escojan la vida o la muerte, la bendición y la maldición. No, les aconseja todavía. Enfrente tienen la bendición y la maldición. Enfrente tienen la vida y la muerte. Y si hubiera dado de vuelta la espalda, no, Él les dijo: escojan la vida para que sean prolongados vuestros días, para que sean bendecidas tú, tus hijos y los hijos de tus hijos por generaciones, hasta que posean la tierra que Jehová tu Dios les ha prometido. Acababan de ser liberados, estaban en libertad, pero tenían una responsabilidad: permanecer en la libertad que Él les había dado. Por eso hoy para nosotros el reto para nosotros es el mismo, y la invitación para nosotros, el desafío para nosotros es: decide vivir en la libertad que Cristo ganó para ti. Quiere decir que es una decisión. Salvos somos,
Ya fuimos rescatados de la esclavitud. Ya fuimos rescatados del poder del diablo, de las tinieblas donde vivíamos. Ya el Señor abrió nuestros ojos. Ya nos mostró a dónde íbamos, cuál es el camino de muerte, de tristeza, de dolor, y cómo Dios nos está abriendo la oportunidad para permanecer en la libertad, y no solamente como nación en lo físico, sino lo más importante es en nuestra vida espiritual. Decide vivir en la libertad que Cristo ganó para ti. Por eso, este es un grande desafío que el Señor está lanzándonos para nosotros. Y así es como alcanzamos a ver que nosotros recibimos de nuestro Dios, recibimos una herencia espiritual. Al hacernos sus hijos, Dios nos dio el hecho de que Él sea nuestro Padre, y como padres nos engendró como hijos. Vamos a leer un texto que no leímos en el primer versículo, el primer servicio. Juan capítulo 1, versículos 11 en adelante, dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Está hablando de Jesús. Mas a todos los que le recibieron, óiganlo, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesucristo, les dio potestad, la autoridad, la autorización de ser hechos hijos de Dios. Y para que no te quepa duda, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados por Dios como hijos de Dios. Fíjense, engendrados. No fue por una voluntad humana, carnal, de varón, de sangre, de carne, no. Directamente fuimos engendrados por Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Quiere decir que nosotros, como seres humanos, tenemos un ADN. El ADN es ese código genético que es como una espiral que se encuentra en cada una de nuestras células. En cada célula de nuestro cuerpo tiene el ADN. Allí en el núcleo de cada célula. Y tenemos en ese ADN las características de nuestros padres. En el ADN físico está escrito el color de nuestros ojos, de nuestro cabello, si es mulish, si es lacio, si va a ser rubio o oscuro o castaño, nuestra estatura, y están dictadas todas las especificaciones de nuestra personalidad. Muchas veces está en ellos, en el ADN, nuestra forma de reaccionar, el carácter, la forma de actuar, de hablar, nuestras emociones. Todo eso está puesto en nuestro ADN, de tal manera que físicamente conformamos una persona porque recibimos la herencia de nuestros padres. Así también, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Dios, Señor y Salvador, y fuimos engendrados por Dios, recibimos un ADN espiritual donde nosotros recibimos la presencia del Espíritu Santo y empezamos a reflejar acciones, pensamientos, actitudes que solamente provienen del que es nuestro Padre Celestial. Aunque vamos a ver un texto, ya no vamos a verlo de una vez, Gálatas 5:22. En Gálatas 5:22 dice que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Jesucristo nos dio la presencia de Dios Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, de los creyentes en Cristo, de los que hemos sido engendrados por Él, de los que hemos recibido a Jesús. Dice que el fruto del Espíritu, Él produce un fruto. Dios, Espíritu Santo, produce un fruto en nosotros. Y ese fruto es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza. Son características espirituales de nuestro ADN espiritual. Entonces identificamos a una persona que es una hija de Dios porque tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero unas cosas que a mí me destapa es amor, gozo, fe. La gente del mundo, la gente que tiene su genética humana, podrán tener fe, mansedumbre y templanza, podrán tener la fe que salva. No la tienen. Tienen una fe en las cuestiones humanas. Fe quiere decir una confianza en sus conocimientos, en su sabiduría, en sus riquezas, en todas las cosas que son temporales. Entonces nosotros vamos entendiendo que tenemos una naturaleza que viene humana y una naturaleza espiritual a los que somos hijos de Dios. Quiere decir que la naturaleza humana puede tener características buenas, como puede tener características malas o negativas. Por ejemplo, hay personas que sus padres fueron alcohólicos, sus abuelos fueron alcohólicos, sus bisabuelos fueron alcohólicos, y ellos han recibido una herencia en su ADN de ser alcohólicos, o al menos el hecho de que uno de los padres sea alcohólico tiene sus hijos, sea hombre o mujer, tiene 10 veces más posibilidades de ser alcohólico que de aquel padre que no lo era. Quiere decir que la influencia de la herencia genética tiene un poder sobre la conducta y las acciones de ese individuo cuando éste se desarrolla. Durante muchos años se pensó que había poco o nada que se pudiera hacer con respecto a las cosas que se habían heredado genéticamente. Durante muchos años los seres humanos pensamos, bueno, ni modo, está en mi genética, está en mis genes. Por eso es que yo soy adicto al alcohol. Por eso es que mi familia toda se deprime. Mi abuela se deprimía, mi madre se deprimía y yo me deprimo. Otros justifican o lo dicen por la cuestión genética, es que yo vivo en odios y rencores, amarguras, adulterios, tantos pecados que existen en nuestra vida que hemos heredado genéticamente. Pero recientemente los investigadores han descubierto algo que se llama epigenética. Epi, que quiere decir que está por encima de los genes, y se dieron cuenta que aunque habíamos heredado ciertos genes, no siempre eran activados, sino que la activación de aquellos genes necesitaban ciertos factores, como era medio ambiente, un ambiente familiar, un ambiente de tipo social. Había un factor muy importante que disparaba la cuestión genética, eran las decisiones que tomaba la persona para hacer que aquel gen se disparara o se mantuviera limitado. Por eso encontrábamos nosotros como dentistas, decía en la mañana, que Lupita, Daniela y yo somos ortodoncistas,
Estudiamos ese posgrado y en ese posgrado se estudia mucho de la genética, la herencia. Por eso cuando vemos a una persona, hacemos sus radiografías, vemos deformaciones en sus maxilares. Algunos lo tienen muy crecido, otros lo tienen muy reducido la mandíbula, otros es el maxilar superior, y encontramos perfiles. Ustedes ven a un perfil de un oriental, de una persona coreana, japonesa, y tienen lo que le llamamos el perfil de plato, así. No lo tienen como algunos, como nosotros, perfil griego, donde tienes tu nariz saltadita. Ellos tienen completamente curva, la nariz chiquita, sumida, su mandíbula saltada y es curva. Y esto es una cuestión genética. Así es la raza oriental. Así son. Pero no son los mismos que los chinos, es diferente. Aunque son orientales, sí, pero unos son japoneses y coreanos y los otros son chinos. Y así encontramos herencias de tipo genético como la raza, el color de piel, la raza negra. En la raza negra encontramos un código genético donde encontramos la piel oscura, los labios gruesos, el cabello chino que le llaman mulish, rizado, completamente rizado. Quieren tenerlo lacio, se lo dejan crecer, se hacen trenzas y otros le planchan y le ponen unos pegamentos y ahí andan como alambres para poder ser lacios. Quieren modificar con sus decisiones, modifican ciertos patrones genéticos. Bueno, así encontramos, como les decía, crecimiento de la mandíbula, y eso nos ha llevado a darnos cuenta en la ciencia de la epigenética que podemos modificar ciertos factores de crecimiento, de desarrollo. Podemos modificar ciertas herencias de tipo genético. Por ejemplo, hablando con la ortodoncia, hay unas máscaras que les llamamos máscaras faciales, donde ponemos unos alambres en los muelas adentro y un arco de metal que va por encima, se mete ese arco y unas ligas para que el maxilar al niño que vaya creciendo, porque ya vimos que su papá tiene esa malformación o esa deformación. Entonces empezamos a preguntar ¿quién es? Pues su abuelo es así, yo soy así y pues mi hijo también está igual. Entonces vienen las cuestiones genéticas por generaciones y hemos visto que modificando con resortes, con algas, hemos estimulado el crecimiento y han crecido ya normales, bien, preciosos. Entonces están felices los papás, qué bueno que ya mi hijo no está así. Modificamos algo en razón de decisiones, de acciones en el momento presente. Hablamos de enfermedades genéticas como la diabetes. La diabetes es que mi bisabuelo era diabético, mi abuelo era diabético, mi padre era diabético, pues tú tienes el 80% de ser diabético. ¿Por qué? Porque traemos un código genético. Yo puedo decirles que mi padre me engendró a mí siendo diabético. Quiere decir que por el hecho de que él me haya engendrado siendo ya diabético, yo tengo el 50% o 60% de probabilidades de ser diabético. Pero cuando ya se estudia la epigenética puedo decir, bueno, pues ya soy, y ahí se quedó. Pero estudiando la epigenética podemos entender de que hay factores que pueden modificar aquella circunstancia genética. En primer lugar, decimos que son 4 cartas de as, como el póker de ases. Para que una persona sea diabético necesita tener herencia, el código genético. Ya tienes una carta, faltan 3. Si no logras las otras 3, difícilmente, aunque tengas el código genético, se te va a presentar. ¿Cuáles son las otras 3? Exceso de peso. Llevas 2 cartas. ¿Cuál es la otra? Vida sedentaria. No haces ejercicio, 0 ejercicio. ¿Cuál es la otra? Estrés.
preocupación, tensión emocional. ¡Pam! Estrés, exceso de peso, vida sedentaria y código genético, diabetes. ¿Qué pasa con la diabetes? Así a grandes rasgos. La diabetes afecta la cuestión de la insulina y el metabolismo del azúcar, pero eso afecta a los riñones, afecta la vista, afecta articulaciones, va destruyendo la vida de la persona lentamente. Y se dice que después de que una persona sea diagnosticada con diabetes, si se cuida y mantiene el equilibrio de las demandas, puede llegar de 15 a 20 años de vida. Si se descuida, 10 años. Y ya no digas si te agarró una diabetes juvenil. ¡Wow! Entonces estamos luchando con cuestiones de tipo genético. Todo esto, ¿a dónde va, pastor? Precisamente a decirte que de todas estas cosas la Biblia les llama maldiciones generacionales. Son maldiciones que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. Circunstancias que han venido cayendo sobre nuestra vida, así como nuestra estatura, nuestro color. Hay cosas que no podemos modificar. Por ejemplo, un par de padres chaparritos, de repente ahora tiene un hijo de este tamañote. ¿Y dónde salió este? Entre la broma dicen, pues quién sabe quién será el papá. No es así. Son sus hijos. Porque tienen más hijos, hermanos, y todos están grandotes. ¿Qué pasó? Que vinieron del medio ambiente modificaciones que tus padres no tuvieron. A lo mejor sus padres tenían que levantarse temprano, iban mal desayunados a la escuela, pero ellos ya tuvieron otra oportunidad, un padre con un mejor trabajo, una mejor cultura. ¿Sabes qué? Descansa, duerme bien, desayuna bien, vete a la escuela, y ya que van a la escuela, ya llegan a las escuelas donde ahora tienen escuela de deporte, no nada más la gimnasia, 1, 2, 3, 4 que nos hacían a nosotros, y se acabó. Ahora no, ahora hay que el equipo de fútbol, el equipo de básquetbol, el equipo de voleibol, ahora ya se mueven, ya tienen otro movimiento, otras cosas, y ya participan, y los muchachos están desarrollando su genética, la están llevando en contra de lo negativo que tenían, están llevando a cosas positivas. La mente se está abriendo, la ciencia ya se está avanzando, los conocimientos que tienen les hacen pensar mejor, y ahora generan nuevos niveles de conocimiento y de sabiduría que los padres no tuvieron porque apenas hicieron primaria. Entonces todo eso está modificando lo que estamos viendo. ¿Y qué llega esto? Llega el momento en que nosotros tenemos que darnos cuenta lo que dice Éxodo 25. Quiere decir que hay códigos genéticos en la vida física que nosotros podemos apagar o encender. Hablo nuevamente del ejemplo de la diabetes. Si yo sé que yo, Irán Durán Carranza, tengo un código genético físico sobre mi vida de ser diabético, yo tenía que cuidar los otros tres. Esto no lo puedo evitar porque ya viene en mis genes, pero sí puedo evitar exceder de peso. Ustedes me oyen, pastor, ¿no se va a comer un pastel? No. ¿No le gustan los pasteles? Sí me gustan y me siento un pastel, pero no lo voy a comer porque de fiestas hay 365 fiestas al año. No vas a parar nunca de fiesta, el hijo, el nieto, el primo, el abuelo, y todo. Y más si tienes a los hijos en la escuela, que el del niñito fulano, del niñito mengano, que no, hombre, olvídate, fiestas y pasteles, y nunca vas a parar. Tienes que determinar en tu vida, esto voy a comer y esto no. Es una decisión que estás tomando sobre tu vida. Estamos hablando de una libertad espiritual. Y esto nace de esto.
de este conocimiento. Entonces yo me cuido en mi peso y he tratado, si durante mi vida joven, sin saber mucho de esto, yo participé en la universidad, me tocó estudiar en una universidad, que bueno, tuve la bendición, vuelvo a repetirlo, es otro nivel. Nuestros padres lucharon. Mi padre tuvo que desde los 13 años, 12, 13 años, trabajar para ayudar a mantener a su mamá. Trabajaba en una fundición, le llaman las fundiciones, ¿saben de qué? De esas de las bancas que ven en los parques, de fierro, de hierro, para colar esas bancas. Él trabajaba en esos lugares de fundición. Llegaba, dice que todo sucio a su casa, después de haber trabajado desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 12 horas, para poder llevar algo para comer. Él no tuvo las oportunidades que nosotros tenemos. Bueno, no quiero desviarme mucho del testimonio de mi familia, pero vuelvo a repetirles, yo, desde que estuve joven, me gustaba el básquetbol, me gustaba el voleibol, me gustaba el fútbol, hasta que me dieron una patada, me abrieron la espinilla, me salió sangre, me dolió tanto, y digo, no vuelvo a jugar fútbol. No volví a jugar fútbol, pero agarré otros deportes, el voleibol, el básquetbol. Entonces me permitió crecer un poquito, porque yo era el chaparro, el enano de mi familia. Mis hermanos 1.80, 1.82, 1.83. Yo llegué con trabajos gracias al deporte a 1.70. Entonces aquí estoy. ¿Qué haciendo? Ejercicio. Entonces he evitado el exceso de peso, he estado haciendo ejercicio. Y digo, ¿y el estrés cómo lo corrijo? Está en japonés, porque todos tenemos presiones, preocupaciones, necesidades. Todos, no hay una persona que no sufre el estrés. Y si alguien dice yo no tengo estrés, es que no sabe lo que es el estrés. Todos estamos bajo estrés, todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en este caso? Entender una cosa, al menos nosotros los cristianos. El estrés es el afán, es la preocupación. El estrés es esa circunstancia donde te duermes pensando en el problema y te levantas pensando en el problema. ¿Cómo voy a hacer para solucionarlo? Tristemente, la gente que no conoce a Dios, a lo mejor tienen religión, pero no conocen a Dios, al Dios vivo, al Dios que está diciéndote: escoge pues hoy la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Yo te sugiero que escojas la vida, porque la vida es Él. Entonces llega un momento dado en que nosotros podemos entender que cómo combatimos el estrés. Entonces yo he aprendido que el Señor me dijo, ahí en Filipenses, creo, es un texto que tengo en mi mente, creo que es Filipenses 4:9, no sé, pero es un texto, si no es la cita, el texto dice: por nada estés afanoso, si no sean conocidas tus peticiones, irán delante de mí con toda oración y ruego y con acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús mi Hijo. Yo así lo tengo para mí. ¿Ese es el texto? ¿Ese es el texto? Pónganlo otra vez. ¿Qué dice para ti? ¿Qué te está diciendo Dios hoy para que combatas el estrés? Por nada estés afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. Apréndetelo, guíalo, dilo, porque ahí está Dios hablándote a tu corazón. Sé que no voy a poder cambiar las circunstancias.
Hay muchas cosas que no voy a poder cambiar. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer. Es lo que me está diciendo ahí. Por nada te afanes. Por nada. Pero es que está tan grave la cosa. Ve, estamos a punto. Hazme conocer tu petición. Hazme conocer tu problema, tu necesidad. Y yo voy a guardar tu corazón en paz. Tal vez el problema no se acabe, tal vez la consecuencia llegue, pero tú vas a estar en paz. Al fin y al cabo, las demás cosas suceden por permisión de Dios, por autorización de Dios. Si tú la buscaste, bueno, aún en eso interviene Dios cuando tú lo buscas. Pero estamos dándonos cuenta de que 4 factores están bajo control. 3. 1, no se puede, porque es parte de la herencia genética. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Por el mal que pasó en nuestra vida, por el pecado, por la inmundicia. ¿Qué dice Éxodo 25? Vean lo que dice. Éxodo 25. Vamos a leer desde el 4, creo. O 3. Sí, 4. No tendrás dioses ajenos, del 3, delante de mí, dice Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y luego, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que la cuestión de la genética viene en nuestras vidas, pero eso también tiene un factor importante espiritual. Nosotros tenemos que entender que la Biblia nos habla que cuando leemos esta porción de la palabra, Él nos habla de un acto de obediencia. Nos dice: no te harás imagen ni de ninguna cosa que esté arriba en el cielo. ¿Quién está arriba en el cielo? Dios. ¿Quién más? Los ángeles. Cuidado de hacerte imagen de ángeles ni de Dios. ¿Cómo es Dios? Entonces, ¿por qué te haces imagen si no sabes quién es Dios? ¿Cómo es? ¿Quién más está en el cielo? Los ángeles. ¿Y quién más? Bueno, está María, la madre de Jesús. Sí está. No te hagas imagen. Está Pedro. Está Juan. Está Mateo. Está Lucas. Está San Esteban. Está San José. Está Jeremías, Isaías, Moisés, Sansón. Puedes encontrar un montón de gente en el cielo. Dios es bien claro cuando dice: no te harás imagen de ninguno de ellos, ni siquiera de mi Hijo Jesús. Podemos representarlos, pero lo que Él dice ahí: no te harás imagen, no te inclinarás a ellas. O sea, no te las hagas para adorarlas, para inclinarte y honrarlas. Porque yo soy Dios, dice Dios. Y la Biblia dice claramente que Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso, cuando estamos aquí, cuando venimos hace unos minutos atrás, estábamos cantando, alabando, glorificando a Dios, alabando que Él es grande, porque Él está aquí.
está en su Espíritu Santo está aquí. Él está llenando este lugar y está ahorita hablándote a tu corazón y te está diciéndote: estás aquí porque yo quiero que celebres la libertad que ganó Jesucristo en la cruz del Calvario para ti, y que persistes en esa libertad y que no la pierdas. Ahora, todo eso, ¿qué fue lo que hizo Él? Morir en la cruz del Calvario. Pagó el precio de nuestros pecados para que pudiéramos tener vida eterna. Pero estamos hablando de que Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel: no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Y se nos olvida lo que sigue: que visito la maldad de los padres sobre los hijos de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Quiere decir que un pecado de un padre pasa sobre el hijo, sobre el otro y el otro hasta la cuarta generación. Quiere decir de mi tatarabuelo. ¿Quiere decir que la diabetes que yo tengo puede haber sido por causa de un pecado de ellos? Sí. Gracias a Dios yo no la tengo, y te voy a decir por qué. Porque quedó cancelada en el nombre de Jesús, y yo la cancelé con mi boca, y he hecho las actitudes que tengo que hacer para que aquello no se cumpla, y así voy a estar sano. ¿Por qué hablamos de esto? Porque muchos usamos la genética como excusa. Es que así era mi padre, así era mi mamá. Ella se deprimía y mi padre era adúltero, pues yo también soy adúltero. Y es cierto, vienen condiciones genéticas a nuestras vidas. Pero tú puedes escoger, ahora como hijo de Dios, tú puedes escoger vivir en la libertad que Cristo ganó en la cruz para todos aquellos que le recibieron. Pero ahora, como hijo, como hija de Dios, tú puedes escoger vivir en la libertad de Cristo o vivir en la esclavitud de la maldición que ha venido sobre la vida de nuestros ancestros. Y como decía en la mañana, podemos estar echándole la culpa a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y al fin de cuentas, al abuelo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hasta Adán. Adán pecó, y por Adán llegó el pecado a nuestras vidas, y por el pecado la muerte. De ahí lo más importante que estamos celebrando ahorita es nuestra libertad como nación. Nuestra libertad como nación costó sangre, no fue gratis. Siempre les recuerdo a la gente: la libertad es el don más preciado que Dios nos ha dado, porque en esta libertad está la salvación. Pero costó sangre, ha costado sangre siempre. Por eso Dios le enseñó a la nación de Israel que hicieran un sacrificio de un cordero limpio, puro, sin mancha, y la sangre pura de un animalito cubriría temporalmente el pecado de la gente. Cuando nuestra nación se levantó en armas para quitarnos la esclavitud, y no vamos a hablar de la esclavitud, lean los libros de historia, no los libritos esos de la primaria. Hay libros de historia que describen cómo los españoles y trataban a los indígenas y cómo los tenían como esclavos, cómo abusaban de las mujeres, de las muchachas, cómo era una terrible esclavitud. Terrible. Los padres tenían que sufrir cómo los patrones abusaban de sus hijas. Era una cosa terrible, al grado tal de que ya la gente ya no aguantaba más. Y se levantó don Miguel Hidalgo y Costilla,
Va. 3 más: Allende, Aldama, Miguel Hidalgo y otro que le cortaron la cabeza. Los pusieron a los 4 en la alhóndiga de granadita su cabeza. 1 año y 10 meses después los estaban cortando la cabeza, pero habían levantado a la nación, un despertar. Ese es el precio de la sangre de nuestros héroes, de nuestra patria. Después fue Guerrero, después fue Morelos. Y así encontramos gentes patriotas que dieron su sangre para que pudiéramos estar libres hoy y poder elegir el gobierno que queremos. No permitamos nunca que nos quiten la libertad. Ya costó sangre. Entonces, ¿qué pasó? Esto es en lo humano. En lo espiritual íbamos camino a la muerte, al infierno. Jesucristo vino a ocupar nuestro lugar. El diablo nos tenía oprimidos, como dice la palabra, en etapas de sombra y de muerte, con sufrimiento, nuestros hogares destruyéndose, las familias destruyéndose, todos aparentemente en una economía, pero no era real, no es real, todo es temporal y al fin de cuentas horrenda expectación de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cristo vino a salvarnos, subió a la cruz, pagó el precio de nuestros pecados y nos abrió la oportunidad de ser libres y de ser salvos. Y ahora tenemos nosotros la celebración de 2 libertades: la celebración como nación y la celebración como hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque así como ahora somos herederos de una herencia genética humana de nuestros padres, al recibir a Jesucristo, nosotros recibimos una herencia espiritual, como les dije al principio, un ADN espiritual que viene por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que, hablando de nuestro pasado, empecemos a darnos cuenta que todo eso que ha pasado en nuestra vida ha sido por la iniquidad de nuestros ancestros. ¿Y qué es iniquidad? Iniquidad es la gran maldad con la que la gente obra, o más bien dicho, es el modo de obrar con gran maldad de las personas. Maldad. Hay iniquidad en los matrimonios, maldad de la esposa contra los esposos contra las esposas, los padres contra los hijos contra los padres. Hay rebelión, hay muertes, hay agresiones, hay ofensas, hay heridas físicas, heridas emocionales. Todo eso ha traído por consecuencia la iniquidad que hay en nuestras vidas. Por eso eso ha traído por consecuencia las maldiciones generacionales, como les mencionaba ahorita, productos del pecado, productos de la maldad. Pero también podemos cambiar la cosa y convertirlas en bendiciones generacionales. Bendiciones generacionales. Estoy hablándoles de las maldiciones generacionales, pero también les acabo de mencionar las bendiciones generacionales. ¿Por qué te digo esto? Porque cada bendición generacional nace de una decisión que tú has tomado para bendecir a tus generaciones. Por eso el Señor nos estuvo diciendo al principio: escoge la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y yo te pregunto hoy, ¿tú qué escoges? ¿Esto qué es? Una decisión. Por eso hablo de una decisión que traiga bendición generacional,
que en razón al reto, que en razón a lo que Dios nos está desafiando en esta mañana, es que tú tomes una decisión y digas: no más voy a seguir participando de lo malo que he estado haciendo, porque tú sabes que no has estado actuando correctamente. Y la bendición generacional nace de las decisiones correctas que tú tomes. Fíjate, las bendiciones generacionales nacen de las decisiones correctas que tú tomes, porque tú has escogido hacer lo bueno, lo que es justo, lo que es noble, lo que es santo, lo que es puro. Por eso vemos que esto trae una trascendencia importantísima para nuestros hijos y por nuestras generaciones. Uno de los escritores más grandes del siglo pasado, estoy hablando de los 1900, fue un hombre que hizo una novela que fue muy famosa, que se llamó El viejo y el mar. Habla de un anciano. De repente la sentí medio tediosa esa novela, pero la vas leyendo y después vas viendo que habla del interior del individuo, de la lucha por la vida, y de un hombre que andaba en un barco y estaba luchando con un tiburón. Bueno, el viejo y el mar. Este autor, que ganó muchos premios, se llamaba Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. Este gran escritor tuvo depresión, fue alcohólico, lo asediaron estas cosas de la depresión y el alcoholismo, hasta el punto que llegó a quitarse la vida en el año de 1961. ¿Le podemos llamar código genético? Sí y no. La depresión pudo haber sido una cuestión genética. El alcoholismo pudo haber sido también otra cuestión genética. Pero el suicidio fue una cuestión genética, puede ser, o fue una decisión. Lo que Dios nos está diciendo hoy, que independientemente de tu código genético, tú lo puedes cambiar si tomas la decisión correcta. Aun cuando tengas el código genético. Vuelvo a tomar mi ejemplo. Si yo tengo el código genético, pero llevo 3 decisiones correctas que me mantienen ahorita a mi edad sin diabetes. Podrán venir otras cosas y lo mismo estoy luchando y diciéndole: Señor, lo declaro cancelado en el nombre de Jesús. Toda maldición sobre mi vida que pueda venir, consciente o inconsciente, que haya venido, o algún pecado que yo haya provocado, porque también leímos Éxodo 5 y 6. No te harás imagen de ninguna cosa que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas. Si yo entro en idolatría, adorando a personajes que están en el cielo, entonces voy a abrir una puerta para una maldición que va a venir sobre mi vida, y no nada más sobre mi vida, va a venir sobre mis hijos, mis nietos y bisnietos y tataranietos. Lo que no sabemos es que la Biblia está escrita bien clara. Si tú abres una puerta de maldición sobre tu vida, va a ser sobre tu vida y tus 4 generaciones. Entonces, no lo hagas. Si tú lo quieres hacer por ti mismo, si no quieres dejar ese estilo de vida, hazlo por tus generaciones, porque les vas a heredar eso. Ahora, yo sé que cada generación tiene que luchar con sus propios demonios. Yo puedo luchar con los míos y heredarle a mis hijos una herencia de bendición,
Porque la Biblia dice: y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Si yo estoy guardando sus mandamientos, si yo estoy amando a mi Dios, esa herencia viene sobre mis hijos, viene sobre mis nietos. Ellos tienen un paso adelante, pero no puedo tomar sus decisiones. Si ellos, teniendo la bendición que yo les heredo, ellos toman la decisión de hacer algo malo, van a abrir una puerta de maldición para ellos y para su generación. Por eso tenemos que entender que cada generación genera una bendición para sus generaciones o genera una maldición para sus generaciones. Pero la ventaja llevan cuando llevan un paso adelante. Si mis hijos llevan una bendición y ellos toman una decisión correcta, doble bendición va a ser sobre sus hijos. Y si mis nietos toman otra bendición correcta, vamos a ver generaciones bendecidas. Hemingway se quitó la vida en 1961. Su hermana se suicidó 5 años después. Su hermano se suicidó 16 años después. Su nieta se suicidó en 1996. Es interesante también que el padre de Hemingway se quitó la vida en 1928. El padre de Hemingway, sus hermanos, su hijo y su nieta. 4 generaciones. ¿Qué habría sucedido si su padre hubiera conocido a Jesucristo? Esa es tu responsabilidad sobre tu propia vida, sobre tu familia. Que tú conoces a Jesucristo y sabes que aun cuando somos salvos, Dios le dijo a la nación de Israel: te estoy sacando de la esclavitud, estás en libertad, ahora permanece en libertad. Es lo que Dios nos está diciendo hoy a nosotros: permanezcan en libertad, tomen decisiones correctas y no hagan transición, no hagan pactos con el demonio ni con el pecado. Es que soy cristiano, ya la brinqué. Cuidado, mi hermano, si la brincaste en cuanto a la condenación eterna, pero en cuanto a las consecuencias que vas a tener en tu vida y en la vida de tus hijos, eso es una realidad, no te las vas a poder quitar. Qué importante es el mensaje de hoy. Dios quiere que tomes una decisión de vivir en victoria, de vivir en bendición, tomando decisiones correctas. ¿Qué hubiera sido con este hombre si hubiera conocido al Dios Todopoderoso? Él hubiera declarado: ahora yo sé que tengo un propósito y un destino, no tengo por qué quitarme la vida. Sé que tengo por quién vivir, para quién vivir. ¿Cómo les voy a heredar una vida de miseria, de pobreza, de enfermedad, de suicidio, de alcoholismo, de drogadicción, de divorcio? Todas esas son maldiciones que vienen a nuestra vida y que tenemos que sacar fuera de nuestra vida. Decisiones correctas, tómalas, no te enojes. Tu esposo anda mal, tú vive en rectitud y pídele a Dios, intercede y cree que Él va a volver a tus caminos. Tu hijo anda mal, va a volver a los caminos si tú no dejas de interceder. Pero nos rendimos, decimos: es que así es. Agarramos el mismo pretexto de que es el código genético. No te conformes con menos de lo que Dios ha planeado para ti. Dios tiene cosas grandes y maravillosas para ti. No te rindas, permanece fiel y sé fiel, porque Dios ha puesto en ti el gen de la fe, el gen de la victoria, el gen de más que vencedor.
Si el padre de Hemingway hubiera conocido a Jesucristo, hubiera cambiado su linaje, podría haber roto la maldición generacional y hubiera comenzado una bendición generacional. El que tú hayas heredado algo malo en tu vida no significa que tienes que pasarlo a la siguiente generación. Hoy es tu oportunidad de decir: rompo con aquello, trazo mi línea y no voy a pasar nunca más a hacer lo malo, lo incorrecto. Hoy tomo mi decisión de agarrarme de las manos de Dios. Hoy decido vivir en la libertad que Cristo ya compró para mí, para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos y mis tataranietos. Y les voy a aconsejar a mis hijos que le enseñen esto a sus hijos, tomando decisiones correctas. Y mis hijos a sus nietos y sus nietos a sus bisnietos. Y después van a decir: somos una generación bendecida desde mi abuelo, y puedo decir desde mi padre. Porque puedo decirte, y ahí va algo que no dije en la mañana. Mi padre se entregó a Jesucristo siendo un niño de 13, 14 años. Les dije que tenía que mantener a su mamá. Mi abuela era una mujer muy preparada, porque llegó hasta tercer año de primaria. Y era tan preparada de 3 años de primaria que era maestra en la primaria. Estoy hablando de 1910, época de la Revolución Mexicana. Mi padre nació en 1902. Cuando él tenía 12, 13 años, estoy hablando del 12, 13, estábamos en plena revolución, peleándose los villistas con, bueno, es toda una historia. Mi padre tenía que trabajar, mantener a su mamá y a su hermana. Lo poquito que le daban a mi abuela cuando llegaba el pago allá a los 6 meses eran algunos pesos. De eso no vivían. Mi abuelo, el padre de mi padre, se fue a la revolución. Dejó a su mamá, a su esposa y a sus hijos, a la tía Lupe, mi tía, y a mi padre. ¿Qué fue de mi abuelo? No sé. Solo sé que se llama Jerónimo Durán. Tengo su fotografía, un bigotote así tamaño. Es mi abuelo. Son mi ascendencia. ¿Qué hizo él de bendición o de maldición? No sé, yo creo que más fue de maldición. Pero teníamos la maldición sobre la familia. Mi padre, viniendo un día de trabajar, vio una casa que decía: se dan clases de inglés gratis. Él dijo: yo quiero aprender inglés. Dios siempre pone en una gente, cristiana o no cristiana, el deseo de ser mejor, porque eso es Dios con sus criaturas. Y tocó la puerta y le dijeron: ¿quieres aprender inglés? Sí, pero dice que es gratis, yo no puedo pagar. No le hace, vente. Yo trabajo de tal a tal hora. Salió de terminar de trabajar y fue. Era una pareja de misioneros norteamericanos, cristianos, que venían a evangelizar a México, arriesgando sus vidas en ese tiempo. Y le enseñaban palabras en inglés. Y luego le decían: ¿qué dice aquí? Usando una Biblia en inglés.
Entonces aprendí el inglés y lo hacía leer el inglés en la Biblia. Y cuando él ya estaba aprendiendo y entendiendo, él preguntaba y decía: ¿por qué dice esto de Dios? Y así fue como con el inglés, él llegó a tener un tan buen inglés que llegó a traducir algunos libros cristianos del inglés al español. Mi padre llegó a tocar el acordeón, el violín, el piano. Llegó a ser brillante. Hablaba latín, griego, porque después de convertirse a Jesucristo, aquellos misioneros le dijeron: ¿no quieres ir a un seminario? Y lo invitaron para que fuera a un seminario para estudiar para pastor. Mi padre fue pastor. Mi padre terminó con la maldición generacional sobre mi vida, sobre nuestra familia. A veces no entiende, tal vez ni mis hermanos alcanzan a entender esto. Yo sé que todos son cristianos, no hay uno en la familia que no sea cristiano. Todos han sido salvos, y esa es una grande bendición que mi padre ganó al entregar su vida a Jesús. Pero puedo decirles que entonces mi padre, yo, vienen mis hijos sirviendo al Señor, y mis nietos traen una herencia de bendición generacional. Bendice a tus hijos, levántalos, dales una herencia. Nunca es tarde para comenzar. Ponte de pie y entrégale tu vida a Jesús si no se la has entregado. Hoy es tu oportunidad de cambiar tu futuro y cambiar el rumbo de tus generaciones. Y si ya eres un cristiano, toma la decisión de tomar decisiones correctas para que permanezcas en la bendición generacional y no en la maldición generacional. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera entregarle su vida a Jesús? Si estás ahí en tu lugar y no lo has hecho, los que me ven por internet, no lo has hecho, entrégale tu vida a Jesús. Y es muy sencillo darle el control de todo tu ser, de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración, que se la vas a hacer a Dios, no a mí. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, que voy camino al infierno por causa de la maldición que pesa sobre mi vida. Pero hoy he aprendido que tú moriste en la cruz y destruiste toda maldición para que yo pudiera ser libre y perdonado de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Yo sé que mi salvación y mi libertad no fue gratis. Tú pagaste el precio con tu sangre preciosa derramada. Y hoy te abro mi corazón y te entrego mi vida. Tómala en tus manos, Señor. Dirígeme, guíame y cambia mi maldición en bendición. Quiero vivir en tu bendición y quiero heredarle a mi familia, a mis hijos, tu bendición generacional. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Hay alguien que hizo esta decisión? Ahí donde estás, levanta tu mano en alto, porque quiero darle gracias a Dios por ti. Dime: pastor, yo hice esa oración. Denle gracias a Dios por mí. Levanta tu mano ahí en alto. Los que me ven por internet, Dios te bendice, Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice, Dios te bendice. Los que me ven por internet, levanten su mano, levanten sus manos, digan: Señor, yo te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Todos los que levantaron sus manos, pasen rápidamente, no vamos a entretenernos más. Pasen, quiero bendecir sus vidas, darle gracias a Dios por ustedes. Pasen, 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 pasen. Denles un aplauso, denles un aplauso. Salvación, 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 vida eterna, perdón de pecados, bendiciones.
que yo soy su hijo y Él es mi Padre. Y mi Padre. Alguien más que hizo esta oración, no te quedes en tu lugar. Siempre hay una lucha para no pasar y declarar que le he entregado mi vida a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no quiere que nos entreguemos a Jesús. El diablo no quiere que seamos salvos. El diablo no quiere que nos salgamos de sus garras. El diablo quiere tenernos oprimidos, con problemas, con tristeza, con miseria y con enfermedad. Pero Jesucristo vino a romper toda maldición, a hacernos libres. Por eso hoy celebramos la salvación en Cristo, la libertad en Cristo y la libertad como nación. Hoy los bendigo, es su familia. Gloria a Dios. No hay nada más precioso que una familia que se entrega. Y ustedes, sus familias van a ser bendecidas, porque la salvación ha entrado a través de ustedes para sus hogares. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos estas familias, a estos varones, a estas damas que están aquí al frente. Bendecimos a todos los que nos ven por internet. Declaramos que tu palabra se cumple cabalmente en sus vidas. Bendición y vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Ahora te pido, Padre, que tú los bendigas en sus situaciones financieras, de salud física, en sus hogares. Restaura sus hogares, restaura sus familias, Señor, y ábreles puerta de la bendición que a ellos les hace falta. En el nombre de Jesús, gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos y gracias por darnos la vida eterna. Y todos decimos amén.